días, hoy es viernes 9 de abril del 2021 y como todas las mañanas, de lunes a viernes, Betsy Lu Cruz te trae las gotitas del amor de Dios para tu corazón. Y hoy concluimos la serie que hemos titulado Principio del Fin. Y quiero leerte en el libro de Lucas capítulo 22 y versos 59 al 61 y la palabra de Dios dice así. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor Jesús miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El lunes te estuvimos hablando acerca del anuncio que hizo Jesús sobre que uno de los discípulos lo iría a traicionar y lo iría a entregar. El martes continuamos hablándote acerca de la advertencia que Jesús le hace directamente a Pedro acerca de la negación que él le haría, que Pedro lo iría a negar a pesar de haber dicho que no lo iba a negar, que iba a ir con él a la muerte, que iba a ir con él a la cárcel. Pero Jesús se lo estaba advirtiendo. El miércoles te estuvimos hablando que Jesús subió al monte a orar como preparativo de todo el sufrimiento que él iría a pasar en la cruz y de camino a la cruz. Y ayer te estuvimos hablando acerca del momento cuando se cumple lo que te hablamos el lunes, que fue cuando Judas se acerca con los soldados romanos y lo arresta. Y hoy, en la conclusión de esta serie, te vamos a hablar acerca de la palabra negado. Y hoy se cumple lo que te hablamos el martes de la advertencia que Jesús le hace a Pedro de que lo iría a negar. Jesús fue arrestado por parte de los soldados y lo llevaron ante el sumo sacerdote. Y dice la escritura que el único discípulo que le seguía de lejos era Pedro. Y Pedro se sentó junto a otros seguidores mientras a Jesús lo estaban juzgando. Y una mujer lo reconoce y le dice, oye, tú eras uno de los que seguían a Jesús. Pero Pedro lo negó por primera vez. Al rato, un hombre lo vuelve a reconocer y Pedro vuelve a negarlo por segunda vez. Aproximadamente había pasado 1 hora de esta segunda negación cuando vuelven a reconocer a Pedro y le dicen, incluso tú eres como los galileos que le seguían. Y Pedro le dice que no, que él no era Galileo y que él no era uno de los seguidores de Jesús. Inmediatamente, como señal de que se cumplió lo que Jesús le advierte a Pedro en aquel día, el gallo canta. Y en ese mismo momento Jesús torna su mirada hacia Pedro, lo alcanza a ver y lo mira a los ojos. Y Pedro se acordó en ese instante de la advertencia que Jesús le había hecho. Pero esa mirada de Jesús hacia Pedro, más allá de ser una mirada de acusación, es una mirada de perdón, es una mirada de restauración y es una mirada
para que Pedro recordara, más allá de que él lo iba a negar, que recordara la segunda parte de la advertencia que Jesús le hizo, y era que él estaba orando por Pedro para que su fe no desfalleciera, porque él sería el encargado de comunicarle a los otros discípulos que la muerte de Jesús no detuvo el propósito, sino que lo cumplió, y que más allá de su muerte, ellos iban a ver el cumplimiento de su propósito. Esa mirada que te restaura, esa mirada que te perdona, esa mirada que no te acusa, todo lo contrario, te mira con amor. Como dice en Lucas 22:62, cuando el gallo canta y Jesús mira a Pedro sale afuera de donde estaba y llora amargamente. Muchas veces nosotros, sabiendo que Dios nos ha advertido, como quiera cedemos ante la tentación o ante lo que Jesús nos advirtió, pero podemos ver la mirada de Jesús llena de compasión, llena de amor, llena de misericordia. Y lloramos, y tal vez lloramos amargamente porque olvidamos que Jesús, al lado de la advertencia, nos habla sobre la palabra redentora, sobre el perdón. Así que en medio de aquel torbellino de acontecimientos y dolor, Jesús anuncia la traición de Judas. Luego anuncia la negación de Pedro. Se prepara en oración y pide a su Padre si puede retirarse de su propósito, pero no puede hacerlo porque reconoce que era la voluntad de Dios la que se iba a cumplir en aquel momento. Él fue vendido, fue arrestado como un criminal. Pedro lo niega, pero Jesús le da la mirada de restauración y de perdón que te quiere dar a ti. Tal vez a ti que piensas que no tienes remedio, que lo que hiciste es demasiado de grande, demasiado de terrible. Déjame decirte que no hay nada que Él no pueda perdonar. Él te quiere perdonar, te quiere restaurar y quiere decirte que tu propósito se cumplirá a pesar de lo que pasó, a pesar del que dirán, a pesar de ti mismo. Porque Él cumplió su propósito para darte vida, para darte perdón y para levantarte. Dios te bendiga y Dios te guarde. Si no has visto los capítulos anteriores, puedes pasar por nuestro canal de YouTube o nuestra página de Facebook, Caminando en el Propósito de Dios, para que puedas verlo completo. Y si no lo conoces, ven a Él. Yo te espero el lunes con el comienzo de una nueva serie que bendecirá tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Que tengas excelente fin de semana.